Caril Taveras de Ideox, ella que ha sido la bandera de la transformación digital en los últimos tiempos, pero en los últimos meses con más fuerza. Y hoy estará con nosotros hablándonos de tendencias profesionales. Caril, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás? Buenos días, muy, muy bien. Y ahora mucho mejor que estoy aquí con esas voces tan maravillosas de la mañana. Mi querida Amén. Cintia Reinaldo Tobey. Hola, Hola, Karil. Karil, buenos días. Qué bueno verlos otra vez. Y sí, Igualmente. Reinaldo, la verdad es que definitivamente el Internet no cambió la forma de nuestras vidas. Lo hablamos en el último programa y esto no vino para quedarse y para evolucionar. Así que hay que abrirse pues a todas esas tendencias y siempre decimos que lo más importante para todo el que quiere digitalizarse es poder hacerse de una buena ciudadanía digital. O sea, hay que saber cuáles son las reglas de manejarse en ese mundo, pero no podemos tenerle miedo porque ahí estamos. Esa es la realidad Totalmente. que nos tocó. Y bien, hoy vamos a hablar de un tema que no es lo habitual en nuestro conversatorio, sin embargo, pues hay que ver todas las aristas del tema. Ustedes saben que los millennials, esa generación maravillosa, son unos abanderados de todo lo que tenga la palabra green, todo lo que sea verde, todo lo que sea eco-friendly, y de hecho penalizan o favorecen a las marcas que tienen un buen modelo de responsabilidad social empresarial orientado a que todo sea pues eficiente, que no dañe la biodiversidad, que aporte al cuidado de los recursos naturales. Y eso lo han hecho casi una religión para ellos, de tal forma que ha sido toda una rueda en espiral y ha crecido a tal punto que ya hablamos de negocios verdes, de empleos verdes, de futuras carreras en este entorno y lo está revolucionando todo. Entonces, nos gustaría poder hablar de ese tema en el día de hoy. Me Excelente parece, propuesta. me parece Excelente. interesante. Y conectando con eso, hoy el tema, y lo repetimos, tendencias profesionales, los negocios y empleos verdes más solicitados en el mundo y cómo podemos prepararnos para ello. Y es interesante ver cómo el concepto verde salió, ¿m? Tuvo su origen en la parte ecológica, preservación, sostenibilidad, pero luego hizo así y se expandió hacia todos los lados, a propósito del impacto que estamos recibiendo ya del cambio climático. Hoy, por ejemplo, salía la información de cómo el polen, que es normal para esta época del año, se adelantó unos 20 días, pero que la carga del polen es 21% más fuerte, es decir, que las personas que sufren algún tipo de alergia por el polen, este año van a estar sufriendo más los efectos. Por lo tanto, y todo eso es una especie de efecto dominó de lo que estamos viendo. Y qué bueno ver cómo las empresas no le han dado la espalda a esto que nos está afectando de manera puntual, de manera física. Por eso me parece muy atinado que nos compartas hoy este tema. Y la verdad, Reid, es que un inciso, si estamos conectados con otra tendencia que es The Great Reset, el gran reseteo, vamos a ver que ahí también hay un acápite todo dedicado a procesos industriales hacia pues, el cuidado de la biodiversidad y se está hablando de impuestos, la verdad, bastante dañinos para cualquier organización que no controle su emisión de gases y bueno, que no se cuide en ese aspecto. Así que para los que no están del todo familiarizados con este tema, a mí me gustaría refrescar la definición de estos conceptos. Los negocios verdes son esos modelos de negocios que son basados en el cuidado de los recursos naturales, que buscan la sostenibilidad del medio ambiente y bajar el impacto negativo a la biodiversidad, elevando pues el positivo a las comunidades. Entonces, si lo podemos ilustrar con un ejemplo, cuando fabricamos un moderno y necesario auto eléctrico que están súper de moda, pues se requiere que alguien lo diseñe, se requiere que alguien lo construya, se requiere que alguien le dé mantenimiento, alguien que lo repare cuando se dañe. Y esa entonces se convierte en una cadena productiva donde se necesita personal especializado y todos estos están aportando a un mismo ciclo de producción que tiene un resultado final
eco-friendly. Entonces ahí vemos cómo en un modelo de un solo producto, de un único producto, se ve el engranaje de todos los procesos y las profesiones que ya comienzan a volverse importantes en este mundo del eco-friendly o en el mundo verde. Este es un tema de mucha importancia, como les dije, para los clientes de estas generaciones más jóvenes, los consumidores de estos productos, los que están creciendo en su poder adquisitivo. Estaba mirando unas tendencias esta semana y me pareció impresionante. En la República Dominicana ya la fuerza laboral está entre 68 y 71% de millennials. Entonces, esto dice que hay mucha presión sobre las empresas de caminar en esta dirección, porque estos son los que están creciendo en poder adquisitivo. Y si decimos que los millennials premian o penalizan a las empresas que tienen una buena política de cuidado medioambiental, pues hay que estar al día con esa tarea, ¿verdad? Y bueno, es tendencia por muchas razones todo este tema del eco-friendly y el cuidado a la biodiversidad. Ya hay todo un mundo educativo, atención a los modelos educativos que están orientados a la capacitación de personal que busca insertarse en ese modelo de eficiencia y cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente. Nos lleva a preguntarnos entonces qué espacios tenemos en este nuevo mundo eco-friendly y cómo nosotros que somos de unas generaciones anteriores, pues podemos entender mejor, bueno, ¿tengo trabajo al futuro o cómo voy a orientar a mis hijos y a mis sobrinos hacia dónde deberían dirigirse? Pues miren, ejemplos de profesiones y de entornos que están muy metidos en este tema. La gestión de residuos. Aquí tenemos una gran oportunidad en ese manejo. Todo el personal que se maneja alrededor de la gestión de residuos cae dentro del mundo de los modelos de negocios y las profesiones verdes. Un ecodiseñador, aquel diseñador que busca trabajar el diseño de sus propuestas, por ejemplo, de arquitectura, que sean bastante sostenibles medioambientalmente. Un agricultor ecológico, la agricultura y la ganadería sostenibles, el uso de no pesticidas, sino pues, cosas más naturales para manejar su modelo de agricultura. Rehabilitación sostenible de edificios. Ya tenemos, por ejemplo, en Francia, una zona de París se está trabajando para convertirse en el 2050 en una zona 100% sostenible desde la perspectiva del consumo de su energía. Entonces, todos esos edificios están siendo rehabilitados para convertirse en edificios sostenibles. Singapur, Caril, perdona que te interrumpa, Singapur tiene muy buenos puntos en eso de construcción sostenible, desde cero, como es una ciudad que todavía está creciendo, todavía se está formando y desarrollando, desde cero están desarrollando planes maravillosos de una ciudad sostenible, edificios verdes, carreteras que van pasando por debajo de montañas y solamente utilizan el pedacito de la montaña que necesitan para hacer el camino, cuando todo lo demás queda verde y se ven pasos muy lindos de vida salvaje por encima de esas carreteras que no han sido lastimadas ni tocadas. Maravilloso. Maravilloso, sí, esa es una de las ventajas que tienen las ciudades jóvenes, pero estas ciudades viejas, que son las del viejo mundo, están trabajando de manera incansable en buscar, pues, rehabilitar sus edificios y sus construcciones con esta visión. Control de contaminación, energías renovables, todo lo que tiene que ver con energía eólica, que aquí tenemos ya pues algunas torres instaladas para poder producir energía limpia, trabajos que mejoran procesos industriales, que reducen niveles de desechos, o sea, todo lo que pueda generar un ciclo virtuoso para cuidar el medio ambiente y los recursos naturales cae dentro de este espacio que llamamos empleos verdes o modelos de negocios verdes. Entonces, algo interesante es que la Organización Internacional del Trabajo dijo el año pasado que se habían creado 24 millones de empleos verdes hasta el momento. O sea que estamos ante una tendencia que realmente nos debe llamar la atención, sobre todo para estos chicos jóvenes que están comenzando a pensar, pues, qué estudio, y tradicionalmente se van a las ofertas académicas que están disponibles desde hace muchos años. Entonces,
¿Será que nuestros centros educativos superiores deberían estar mirando este tipo de tendencias para ofrecer pues carreras o especialización con esa visión? Porque ciertamente debemos garantizar pues la empleabilidad de nuestros más jóvenes y hacia allá va totalmente el mundo. Esto nos lleva a hablar, por ejemplo, de las economías de circuito cerrado. Este es un tema extremadamente profundo y amplio, así que solamente vamos a ilustrar un ejemplo. Estos son como los intentos humanos de imitar esos sistemas totalmente libres de desechos y han sido apodados el biomimetismo cuando estamos hablando de diseñar un nuevo producto. O se llama el modelo cradle to cradle, en inglés bien machacado, si se habla de diseñar un nuevo tipo de ciudad, que era lo que hablábamos hace un minutito. O simplemente economías de circuito cerrado. ¿Qué busca esto? Que todo el proceso genere una base para el siguiente y que todos los recursos que se están utilizando puedan estar permaneciendo en la cadena para tener que sacar menos recursos naturales del planeta. Entonces, ya vemos que hablamos de modelos económicos en esa dirección, de toda una explosión a nivel de demanda de profesiones y de oficios orientados a este tema. Y es algo que nos animamos a contar porque nos ayuda a entender hacia dónde nos tenemos que mover las marcas, las empresas, empujar a nuestros colaboradores en esa dirección y por qué no hacerle pues alguna propuesta al sistema educativo de que lo considere, no solamente a nivel de educación superior, sino creo que deberíamos ya comenzar a hablar de esto a nivel básico, elemental y de bachillerato, por decirlo de una manera. Y a nivel técnico, interesante también. Exactamente, sí, porque ese punto sobre es interesante y es que vemos que hay muchos oficios que van orientados en esa dirección, técnicos, labores técnicas y evidentemente las labores profesionales. Todo el crecimiento de la conciencia del consumidor hacia el cuidado del medio ambiente le pone mucha presión a este tema. Así que, y en esta misma línea, hacerte una pregunta, o más bien una espinita. Y mira, a principios de año vi un meme que me llamó muchísimo la atención. Y era una persona que había sido accidentada. Entonces, muchos corren a auxiliarlo. Entonces alguien pregunta, ¿un médico? Dice, no, yo soy youtuber. ¿Un médico? No, yo soy una blogger. ¿Un médico? No, yo lo que tengo es un podcast. No, un médico. Influencer. Todos los que Y estaban tomando fotos y grabando. Entonces era una especie de llamado a la atención sobre esas profesiones, entre comillas, tradicionales, que de una forma u otra cada vez más se están presentando menor cantidad de candidatos para esas posiciones en las universidades. Entonces, tomando en cuenta que el tema que hoy estamos hablando son esas tendencias profesionales, claro, hay una especie de... Y el mundo va buscando por sí mismo esos balances, porque si bien es cierto que la tecnología está copando todas las áreas profesionales de nuestra vida, no es menos cierto que siempre vamos a necesitar esa parte técnica, esa parte que esté en las zonas francas, esa parte que esté en la manufactura, los obreros que estén manejando ese tipo de trabajo. Entonces, a veces, un mundo físico que siempre se va a necesitar a propósito del sistema en el que nosotros estamos. Entonces, un poquitito es poner esto en perspectiva y ver cómo esas profesiones tradicionales no hacen más que irse actualizando, se van modernizando, pero sí o sí, ese conocimiento duro, esa formación análoga, técnica importante, siempre eso se va a necesitar. Es así, se trata de hacer más atractiva la oferta académica tradicional para el estudiante de estas nuevas generaciones. Y bueno, me gustaría terminar, Rey, Cintia, Sobeida, con este ejemplo, que es un ejemplo muy ilustrativo de cómo funcionan estas economías de las que estamos hablando en el día de hoy. Y hablaremos del Banco de Plástico. Esta es una iniciativa
que nace en el 2013 y ya muchos países la han abrazado. Y básicamente lo que promueve es que cualquiera de nosotros, algo como esto hizo nuestro ayuntamiento del Distrito Nacional ahora a propósito del Día de los Reyes, que propuso que las personas recogieran desechos plásticos y fueran a un lugar a cambiarlo por regalos de niños, juguetes. Pues esto nace realmente, esta idea nace a partir de la idea del Banco de Plástico, que se funda en el 2013 y lo que promueve es que las personas recojan residuos de plásticos y lo dejen en un banco literalmente de plástico. Evidentemente hay todo un sistema de manejo de ese plástico posterior para reciclar y retornarlo como un recurso, lo que se llama from recycle, o sea, que no va a la basura, sino que vuelve a entrar al sistema de producción. Lo interesante de esto es que al recolector se le paga por la basura que trae en cualquier cosa que sea de su interés, dinero en efectivo y en algunos casos hasta por Wi-Fi gratis, porque así promovemos que las personas que pasan más tiempo de su vida en la calle, como los homeless, por ejemplo, y los chicos que no tienen en su casa capacidad de instalar el Wi-Fi, pues recojan basura con el objetivo de que le den Wi-Fi gratis, mientras que el banco de plástico pues califique el material y entonces lo entra nuevamente en el sistema vendiéndolo a un reciclador apropiado. Esto cierra completamente ese ciclo de vida del plástico. Entonces, iniciativas como estas ya están tomando formas. Vemos que nuestro país se comienza a conectar con ella desde una perspectiva bastante puntual, pero interesante. Entonces, es tendencia y no podemos descuidarla. Habrá mucho más empleos verdes en el futuro, pero vamos a requerir que los trabajadores desarrollen nuevas habilidades. Y esta es la razón por la que nos animamos a traer este tema en el día de hoy. Que le sirva a nuestra audiencia y que probablemente nos genere inquietud saludable para seguir investigando sobre el tema. Buenísimo. Más Caril que una Taveras. Moda, una necesidad. Así es. Caril Taveras de IDEOX, muchísimas gracias por compartirnos este tema, muy conectado con lo que estamos viviendo. La gente que quiera ponerse en contacto con IDEOX, y a propósito que IDEOX junto con el INTEC está desarrollando, bueno, desde mediados del año pasado, un diplomado en transformación digital. Sabemos que están en la apertura del tercer grupo. Así es, vamos a la tercera edición con 2 ediciones iniciales, gracias a Dios, extraordinarias, con unas valoraciones de los participantes de la experiencia general sobre el 98%. Iniciamos el tercer grupo el 9 de marzo, estamos en la plena gestión comercial, como bien dices, y bueno, para poder conocer de IDEOX, del programa, del contenido y de todo lo demás que nosotros traemos, pueden ir a nuestra web, que es donde está la mayor cantidad de información alojada, www.ideox.net, ideox.net. Tenemos muchos seguidores de Camino al Sol que luego de nuestros programas nos contactan para seguir entendiendo un poco más lo que hacemos y pidiéndonos información adicional sobre los temas que compartimos. Así que esta es una comunidad extremadamente fiel, cerrada y bueno, somos una tribu. Aquí somos una tribu ya. Así que para los seguidores de Camino al Sol es interesante que puedan conocer de qué trata el programa y por supuesto pues aplicar algún tipo de beca parcial que hemos puesto a la disposición de todos ustedes. Eso, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias, buenísimo, Caril. Profe Caril. Te veo en el grupo 3. Claro. Acabo de comprometer públicamente. No, que ya. Ser compañero de Sobeida aquí también. Anímense a ser parte de este grupo. Un abrazo, Caril. Te despedimos Caril. con música. Y Muchísimas gracias. Un abrazo. Bellísimo, una canción.